Hoy en Detrás del Icono, traemos la historia de Michael Jackson. Nunca ha existido, y probablemente nunca existirá, alguien más famoso que él en los rincones más remotos del planeta, donde no había electricidad ni agua potable. La gente conocía tres palabras: Coca-Cola, Pelé y Michael Jackson. Era un dios en la tierra. La gente se desmayaba ante su presencia. Los ejércitos marchaban a su ritmo. Tenía el mundo entero en su mano enguantada. Pero detrás del icono, detrás del rey del pop, detrás de los récords y la cirugía, había un hombre que vivía en una soledad tan profunda y fría que es difícil de imaginar. Esta no es la historia de sus escándalos. Esta es la historia de un niño al que nunca le permitieron ser niño. Un niño que fue obligado a convertirse en rey y que pasó el resto de su vida tratando de recuperar la infancia que le robaron, hasta que esa búsqueda lo destruyó. Para entender el final, debemos ir al principio, a una casa pequeña y abarrotada en Gary, Indiana. Michael no nació en una familia, nació en una fábrica de talentos, y el capataz de esa fábrica era su padre, Joe Jackson. Joe vio en sus hijos una mina de oro, y los trató como empleados, no como niños. Michael recordaría más tarde, entre lágrimas, cómo su padre se sentaba en una silla con un cinturón en la mano, mientras ellos ensayaban. Si fallabas un paso, si desafinabas una nota, el cinturón golpeaba. No había te quiero, no había juegos. Mientras los otros niños del barrio jugaban béisbol en la calle, Michael estaba encerrado en un estudio, perfeccionando cada movimiento hasta el agotamiento. Michael dijo una vez: en sí solo movía el dedo, me golpeaba. Era un genio, pero era un hombre violento. El miedo era tan intenso que Michael vomitaba de ansiedad cada vez que veía a su padre entrar en la habitación. A los 8 años, ya era un profesional. A los 10, era una superestrella mundial con los Jackson 5. El mundo veía a un prodigio bailando con una sonrisa eléctrica. Pero detrás del ícono, había un niño triste mirando por la ventana de los hoteles, viendo a otros niños jugar, preguntándose por qué él no podía salir. Esa ventana se convertiría en la metáfora de su vida. Siempre mirando hacia afuera, siempre separado. Saltamos a 1982, el lanzamiento de Thriller. Michael Jackson deja de ser una estrella y se convierte en un fenómeno galáctico. Rompe las barreras raciales de MTV. Vende más discos que nadie en la historia. Pero es aquí, en la cima del mundo, donde ocurre el accidente que cambiaría su destino para siempre. Durante el rodaje de un comercial de Pepsi, una explosión pirotécnica sale mal. El cabello de Michael se incendia. Sufre quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. El dolor es insoportable. Para manejar ese dolor, los médicos le recetan analgésicos fuertes, opiáceos. A Michael descubre algo peligroso. Esas pastillas no solo quitaban el dolor físico de las quemaduras, también adormecían el dolor emocional de su soledad, de su infancia traumática, de la presión de ser el rey. Fue el comienzo de una dependencia silenciosa que lo acompañaría el resto de su vida. A medida que su fama crecía, su mundo se encogía. Ya no podía salir a la calle, no podía ir al cine, no podía ir al supermercado. Si lo hacía, se producía un disturbio. La gente quería tocarlo, arrancarle la ropa. Se convirtió en un prisionero de su propia fama. Y entonces comenzó la transformación física. El mundo se burló de su piel, de su nariz. Lo llamaron Waco Jacko. Pero detrás del icono había diagnósticos reales. Vitiligo, una enfermedad que destruía el pigmento de su piel. Y lupus. Al Michael usaba el maquillaje y las cirugías como una máscara. Si no podía ser un niño normal, si no podía ser un hombre negro normal en Estados Unidos sin ser juzgado, se convertiría en algo más, en un ser etéreo, en Peter Panamá, y así nació Neverland. El mundo lo vio como una excentricidad de millonario, un parque de diversiones en su patio trasero. Pero psicológicamente, era algo mucho más triste. Era el intento desesperado de un hombre de 30 años de comprar la infancia que su padre le había robado a los 5. Invitaba a niños porque, según él, los adultos siempre querían algo de él en dinero, fama, influencia. Los niños solo querían jugar con ellos. No era el rey del pop, era solo Michael. Pero esa inocencia, o esa búsqueda de inocencia, fue su perdición. Llegaron las primeras acusaciones. No estamos aquí para juzgar la verdad legal. Eso lo hicieron los tribunales. Estamos aquí para ver el impacto en el hombre. Para Michael, ser acusado de dañar a los niños, lo único que él decía amar puramente, fue un golpe mortal a su alma. El estrés fue devastador. Su adicción a los analgésicos se disparó. Canceló giras. El mundo que antes lo adoraba, ahora lo miraba con sospecha.
La prensa lo despedazó. Cada chiste de los comediantes nocturnos era sobre el lance, aisló aún más. Neverland pasó de ser un sueño a ser una fortaleza asediada. Los años 2000 fueron una espiral descendente en juicios en problemas financieros. Una imagen pública destrozada. Michael vagaba por el mundo, viviendo en Bahrein, en Irlanda, en Las Vegas en un rey, sin castillo. Y entonces, en 2009, la última oportunidad, Andy Cisse, una serie de 50 conciertos en Londres. Iba a ser su gran regreso. Iba a demostrar que aún era el rey Anne, pero también necesitaba el dinero. Los ensayos eran brutales. Michael tenía 50 años. Estaba delgado, frágil, no podía dormir. El insomnio crónico lo estaba matando. Tenía miedo de olvidar las letras, de fallar a sus fans. Su médico, Conrad Murray, comenzó a administrarle Propofol, un anestésico quirúrgico potente, lo único que, según Michael, podía apagarlo para descansar un par de horas. Todas las noches Michael Jackson, el hombre más famoso del mundo, se inducía un coma artificial solo para poder dormir. Hasta la mañana del 25 de junio de 2009, en el corazón del rey se detuvo. La noticia rompió internet literalmente en Google, colapsó. Twitter, colapsó. El mundo se detuvo, tal como lo había hecho cuando él empezó a bailar. De repente, las burlas cesaron, los chistes crueles se detuvieron. Y el mundo recordó el talento, recordó la magia. Pero la lección de la vida de Michael Jackson es una advertencia. Creamos íconos, los elevamos hasta el sol, y luego nos sentamos a ver cómo se queman. Michael Jackson tuvo todo lo que un ser humano puede desear en talento, riqueza, adoración global. Pero murió solo, en una habitación alquilada, desesperado por un momento de paz. Fue el hombre que le dio felicidad a millones, pero que nunca pudo encontrarla para sí mismo. El niño de Gary, Indiana, nunca dejó de bailar, pero tampoco dejó de llorar. Esta fue la historia, suscríbete para más. Y gracias por acompañarnos en Detrás del Ícono.